hace 31 años parecía que el país explotaba. Daba la sensación de que se iba a producir un episodio social muy difícil de contener. Había desbordes en los supermercados, la gente marchaba y se llevaba todo lo que podía, y no era solamente por hambre, sino porque era en venganza a un sistema económico que lo afligía, que lo agobiaba, que lo tenía mal, y entonces la gente aprovechaba y se llevaba desde los alimentos hasta artefactos suntuosos que no eran ni siquiera imaginables que se pudieran necesitar en ese momento de crisis. Y había estallado la democracia, había estallado el momento en donde aquellas promesas electorales de la Federación de Vox quedaban absolutamente destruidas, diluidas y desaparecidas. Por si no se acuerdan las promesas, escúchenla de vuelta. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. Y resulta que la falta de votos que buscan las botas fue una constante del radicalismo, después que lo volvieron a Hipólito Yrigoyen, tocó todos los timbres de los golpes de Estado que pudo durante el gobierno de Perón, fueron socios de los distintos golpes de Estado, al punto tal que en la Revolución Argentina pusieron una enorme cantidad de intendentes en todo el país. Pero Alfonsín se estaba refiriendo en ese momento a lo que él había denunciado, que era el pacto militar sindical, cuando en realidad el único pacto que existía era el de él con Arguindegui, donde habían estudiado juntos en el Liceo Militar. Pero esto pertenece a la historia. Pero ¿saben qué pasa? Pertenece a una historia donde la mitad del pueblo argentino no la vivió. Los que hoy tienen 40 años, esto no lo pasaron. Y la inflación era no por día modificable, sino por momentos, por instante. Uno entraba al súper con un precio determinado de un producto y cuando iba a salir por la caja ya se lo habían aumentado. Bueno, estalló todo. Y 6 meses antes, Alfonsín se iba del gobierno y le tiraba por la cabeza al peronismo que se hiciera cargo de la situación. Digo todo esto porque cuando se insiste con que Alfonsín es el padre de la democracia, no lo es, porque no la supo sostener ni él ni los que lo acompañaban, y porque además el verdadero padre de la democracia fue Perón, porque le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida, y esto ya está fuera de cualquier otra discusión. Y entonces, lo que se había animado a hacer con mucho valor para juzgar a las juntas militares, se había diluido por lo que no había hecho. Cuando el ministro Grifo le había dicho, tenemos que declarar que es ilegítima la deuda externa argentina contraída por la dictadura. Alfonsín no lo hizo. Y después llegó otro turno de otros ministros, estuvo Survil, y allí estuvo el hoy presidente de los argentinos, que era asesor legal de Survil, y se siguió en una idea y en una constante que fue la de reconocer lo que no correspondía, que era lo ilícito de Martínez de Oz. Y a tal punto fue los que continuaron de este reconocimiento siguiendo esos pasos, que Martínez de Oz se murió sin ir preso y caminaba por la calle Florida como si no hubiera hecho nada en la vida, más allá de las acusaciones que sobraban del endeudamiento exprofeso hecho cuando el famoso tema de los petrodólares le llegó la orden desde Washington diciéndole tienen que recibir dólares aunque no los usen y no los precisen, y pusieron de garantía nada más ni nada menos que a YPF, que no precisaba un solo dólar en ese momento. Bueno, un día como hoy, hace 31 años, estalló todo, la gente se hartó de la suba de precios, se hartó de la inflación y salió a la calle. Y este episodio viene a cuento porque 31 años después, Alberto Fernández, el ministro Guzmán,
el ministro Kufa y todos los que puedan estar cerca del presidente tienen exactamente el mismo problema. Una deuda ilegítima, usurera, pero que ya está legalizada, porque la legalizó un gobierno con votos, como el de Macri, donde le pidió la plata al Fondo Monetario Internacional para llevársela, donde se vinieron legalizando a lo largo de todos los gobiernos que pasaron, de Menem hasta el último, donde absolutamente ninguno investigó y todos pagaron y le agregaron más impuestos, más intereses, más usura, más impuestos, más intereses, más usura, y más impuestos y más impuestos, y la sociedad se quedó reducida a los pocos que pagan impuestos, que tributan, que es una de las maneras de ingreso que tiene el país, y a los pocos que se exporta. Y un país que no exporta lo que tiene que exportar, en volumen, y que no pagan todos el tributo, sino una parte, y donde gran parte está desocupada y otra parte en negro, es absolutamente inviable si no revé el sistema y si no cambia abruptamente la forma de ser. Y como toda crisis es una oportunidad, y esto los chinos lo saben muy bien porque tienen hasta proverbios hechos sobre eso, un chino que durante 8 intentos le rechazaron el ingreso a los Estados Unidos, finalmente lo pudo hacer comprando la visa, es decir, por izquierda, puso plata para poder entrar a Estados Unidos, porque no se podía realizar en China lo que él pensaba y quería, que era la tecnología de avanzada que por ese entonces tenía Estados Unidos en cuanto al tema de Internet, de computación y del mundo virtual. Y este chino tomó la determinación de radicarse en Estados Unidos finalmente, hoy tiene 50 años y se ha transformado en el hombre más rico del planeta en poco tiempo, maneja 7.500 millones de dólares porque inventó una plataforma que se llama Zoom y que en el momento de la pandemia todos están tomando y pagando para usarla porque lo que hizo concretamente fue establecer la posibilidad de que la gente en conferencia pueda estar viéndose y charlando en un momento donde la presencia física se hace imposible. Y este chino consiguió no solamente resolver el problema de multitudes, sino que se transformó de la noche a la mañana en un hacedor de oportunidades en plena crisis, en plena pandemia. Y claro, cuando uno ve estas cosas, cuando uno se da cuenta de estas circunstancias, y cuando uno se da por informado que Eric Yuan, que de él se trata, crea esta plataforma donde se utiliza hoy en todo el mundo como un tremendo éxito, que es la única plataforma digital que cotiza en Wall Street y que 8 veces le habían negado la visa en Estados Unidos y que finalmente pudo entrar coimeando y se instaló en Estados Unidos y hoy Estados Unidos recoge parte de este gran negocio. Para que tengamos dimensión, maneja en muy poco tiempo, desde que empezó la pandemia, estamos hablando en 6 meses, maneja 7.800 millones de dólares y supera, por ejemplo, a 7 aerolíneas internacionales, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando. Quiere decir que en la crisis apareció una oportunidad para alguien que con su plataforma Zoom, utilizada en todo el mundo, dio un paso acerca de la comunicación virtual de imagen que evidentemente quedó o llegó para quedarse en este mundo virtual. Y así como llegó esto, desaparecen otros, las propias aerolíneas, el turismo, un montón de cosas mientras no se resuelva este tema que aflige al mundo de la pandemia. En el medio de esto, la economía de quien era la primera potencia económica, Estados Unidos, está mostrando que los negocios de aproximación, es decir, los comercios que hacen a la cuestión chica, manejan el 70% de la economía norteamericana. Y resulta que se calcula que un 30% de estos negocios van a perecer, van a morir. Y que de ese mismo sector, todas las semanas hay 3 millones de desocupados que piden la protección
para que el Estado norteamericano lo subsidie. Estamos hablando de 12 millones al mes de desocupados de los que se llaman comercio de aproximación. Es decir, que en la cuna del capitalismo, el negocio de aproximación que mueve el 70% de la economía norteamericana tiene un 30% en estado de shock y puede caer. Y por el otro lado, aparece China como potencia económica nueva, discutiendo el mundo y instalando en el mundo no solo el virus que empezó en China, sino también un chino que vive en Estados Unidos y que maneja la forma de comunicarnos. Por aquello de que los chinos se habían inventado la pólvora hacía mucho tiempo y que la ruta de la seda existía de mucho tiempo antes y que la sabiduría china, que tiene tiempo y espacio para desarrollarse y para pensar, estuvieron más allá de lo que hicieron los ingleses narcotizándolo durante casi 2 siglos con el opio para poderlos tener dominados. Más allá de todo eso, tuvieron la capacidad de desarrollarse en la adversidad. Los argentinos, que hace 31 años atrás estábamos en la misma situación, una inflación galopante, todo que estaba por explotar, fuimos viviendo distintas circunstancias, pero nos acostumbramos. Es decir, la democracia fraudulenta no resolvió el tema del hambre, y es fraudulenta porque no representa lo que dice, porque ninguno de los que llega puede realizar lo que hay que realizar, porque ninguno se anima a hacer lo que hay que hacer, y no porque no lo sepan, sino porque no se animan. Porque cuando se sienta uno en el poder, no es tan simple tomar determinaciones, porque yo estoy seguro que si a Fernández le preguntamos, diría, no pago nada, dedico toda esa plata a la gente que no tiene, me pongo en marcha en crecimiento, pero a alguno le toca la espalda y le dice, presidente, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Y porque si nosotros caemos en cesación de pago, no podemos tener lo que nos hace falta. Bueno, pero fabricamos todo nosotros, sí, pero ¿sabe qué pasa, presidente? Dejamos de fabricar tornillos, los tornillos vienen de China. Sí, bueno, pero lo podemos volver a fabricar. Sí, pero ¿sabe qué pasa, presidente? La insulina no alcanza que fabricamos en la Argentina, se mueren los insulinos dependientes, viene de afuera. Pero ¿sabe qué pasa, presidente? Dejamos caer en la época de Macri la única fábrica de jeringas hipodérmicas y ahora viene de China, en los containers. ¿Y sabe qué pasa, presidente? Bueno, basta, no me diga más nada. A ver cómo podemos arreglar. ¿O ustedes creen que eso no pasa? Sí, pasa. Y entonces, Alberto Fernández o cualquiera que se siente allí con la mejor voluntad, encuentra los factores de poder que van induciendo todo el tiempo a seguir con el sistema. Y cuando no se animan a romper el sistema, entonces la situación se hace muy, pero muy compleja. Y no era cierto lo que decía Alfonsín en la campaña, que con la democracia se comía, que con la democracia se educaba. Porque la democracia, cuando no toma las determinaciones que hay que tomar por el poder del pueblo que le da el voto ciudadano, naufraga y se transforma en un hecho comiteril, en un hecho sin importancia nada más que histórica, de decir, durante tal tiempo gobernó tal gobierno, pero no dejó para el pueblo lo que el pueblo esperanzado eligió. Y así pasaron gobiernos, y así desfilaron presidentes, y así lentamente la Argentina se fue deshaciendo en una democracia, porque no hubo más golpe de Estado, desde entonces hasta ahora. Pero ¿saben por qué? Porque un día se levantó Carlos Menem y dijo, se acabaron los golpes de Estado. Cuando le preguntaron por qué, dijo, voy a terminar con el servicio militar obligatorio. Entonces le volvieron a preguntar los ministros por qué. Y el presidente de entonces dijo, porque ahora si quieren hacer un golpe tienen que salir ellos. Y como ellos siempre están dispuestos a salir desde el escritorio mandando a los soldados, si no hay más soldados, van a tener que salir ellos. Y no hubo más golpe de Estado. Y estamos en democracia, pero esta democracia no termina de completar el ciclo de la palabra que dice que debe ser representativa del pueblo sufriente, del pueblo que lo eligió, del pueblo que pide cambios a gritos en cada uno de los gobiernos que llega. No importa a quién se haya votado, todos votan con esperanza que vaya a cambiar la situación en que se vive. Hace 31 años atrás estallaba por los aires aquella frase de la Federación de Vox. No era cierto que con la democracia se comía, se educaba y se vivía mejor, porque la democracia requiere justamente que lo que es fraudulento se deje de costado, que lo que es una deuda que no corresponde pagar se deje de costado, y para eso no solamente hay que tener votos y no solamente hay que tener decisión,
Si no, discúlpenme, hay que tener pelotas.